Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días. Qué gusto estar junto a ustedes el día de hoy. Vamos a abordar, como siempre, temas muy importantes, temas de actualidad. Como padres, no podemos quedarnos como simples espectadores, sino que realmente tenemos que seguir aprendiendo para saber cómo podemos proteger y guiar a nuestros hijos cuando estén expuestos y cuando de repente exista por ahí alguien que quiera abusar de ellos. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días, chicas. Buenos días, Buenos doctor. días. Qué gusto de poder estar conversando con esto. Y esto que estábamos viendo ese video, que aterra de verdad. Ahora que vivimos un sinnúmero de tensiones y situaciones que se están dando, pues al poder observar esto de acá o tratar de detectar, pues uno es aterrador porque el porcentaje mayor de los que abusan a los infantes son los que están ahí mismo, los que conviven ahí mismo. Sí, desgraciadamente a veces es más fácil poder detectar en los niños, ya cuando ha ocurrido, y eso es lo feo, el abuso sexual, que detectar al abusador. Inclusive se ha intentado desde la parte criminalística y forense hacer un perfil del abusador, pero es más, el violador es más sencillo ver un perfil, tiene características más definidas. El abusador, en cambio, es cualquier persona común, y en sociedades como las nuestras, es la persona muy amable, porque el abusador tiene un infantilismo o puerilidad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que no se relaciona muy bien de manera sexual con personas pares, o simula, pero no lo hace, y no puede seducir a personas pares, ¿no? Un hombre de 40 años no es tan hábil para seducir a una mujer de 40 años, pero en cambio... Sí, busca menores, más pequeños. Es que los roles de poder, claro, los roles de poder cambian. Por eso, y el 80% de las personas son comunes, o sea, el 80% de los hombres y mujeres entran en el perfil de un abusador sexual. Por eso es difícil detectarlo. El abusador, por Claro, eso hemos el violador optado tú ya más, sabes, este es violador. Por eso hemos optado más en América Latina por describir el perfil del niño o niña abusada para poder determinar rasgos enseguida e ir viendo por dónde va el camino. O sea, yo sí me alarmo porque realmente, bueno, las estadísticas demuestran que es alarmante la vulnerabilidad de los niños dentro de su propia casa. Correcto. Ni siquiera son abusados por entes externos, como bien lo decía José Luis. Sin embargo, tú recuerdas, Gino, hace algunos años, cuando dos esposos se atrevieron a contar su testimonio en el No Más Abusador, dos esposos de acá que hicieron una campaña bastante... Paola, sí, correcto. Paolita y su esposo. De ahí se detectaron realmente que habían muchos niños dentro de casa abusados. Acuérdate el caso Burnés Cedeño que pasó en Galápagos, Sí. que era toda una red Familiar. Claro, pues Claro. eran dos esposos que tenían todo un proceso de abuso sexual a niños y niñas en Galápagos. Mi pregunta es, Gino, ya que estamos hablando de cómo detectar al abusador. Nunca vamos a pensar ni que el padre, ni que la madre, ni que el abuelo, ni que el tío, ni que el sobrino, ni que el hermano sea capaz de poder hacer semejante atrocidad. Sin embargo, existe. Hablábamos de las estadísticas. Gino, ¿cuáles son esas características que tú me puedes decir de esta persona dentro de casa que yo no debería de estar viendo bien como madre? Mucho apego al infante, mucho sobadera, qué sé yo, conversaciones aparte. ¿Qué me tengo que dar Hay una cuenta? característica que pasa en estos días. Yo trabajo en prevención de suicidio y una de las características de las personas que intentan suicidarse regularmente de fondo tienen abuso sexual. Es casi el 100% de las personas que han sido abusadas transitan por la idea o el intento de suicidarse. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ya una característica que sí se recomienda en educación sexual. Las personas no son objeto. Entonces, un papá o una mamá que vea como objeto sexual a su mujer es un posible acosador, sin darse cuenta. Repíteme, ¿un papá o una mamá? Que vea a su pareja como objeto sexual. Ok. Las ya. personas no son objeto, entonces las pertenencias tú las puedes tomar. Es lo que pasa regularmente cuando jugamos. Si tú ves que en casa la gente juega, no, esto es mío, está bien, y conversan, las personas son cosas u objetos. Si hay niños que tienen esa característica, le pregunto, ¿de quién aprendiste? Es que mi tío me dice que yo soy de él. Entonces, son detalles finos en cuanto a pertenencia. ¿Por qué? Porque cuando el niño o la niña cree que le pertenece a papá o a mamá, puede jugar cosas que no quiere jugar. Porque en el juego, ¿no?, la gente pone límites, pero cuando tú crees que eres propiedad de alguien, no puedes tú poner los límites, sino que los límites lo pone tu abusador. O sea, entonces el abuso, por eso te digo, somos una sociedad
la estadística es alarmante. Más del 70% de los abusos ocurren dentro del entorno familiar, que es altísimo. Porque nosotros permitimos que, no, hay que saludar de beso al tío. Eso decían, si los niños no quieren, no tienes que obligarlos. De hecho, la idea es que el contacto físico se reduzca al mínimo en la medida que cada quien se haga responsable. Pero el esquema social es un esquema que tiende al abuso. Doctor, buenos días, gracias por la entrevista. Qué bueno que se dé este tipo de espacios para nosotros poder alertar a la ciudadanía y a los padres de familia que estén atentos ante cualquier signo de alarma. Y precisamente a eso va enfocada mi pregunta. Si nosotros tenemos que enumerar, por ejemplo, cuál es el cambio de la criatura, tanto en lo físico como en lo psicológico, porque he escuchado muchísimos casos que, por ejemplo, los padres dicen, yo no sabía, por ejemplo, mi hija se orinaba todas las noches. Ahí hay un punto de alerta. Otro, por ejemplo, que a lo mejor y le duele el estómago y que pensaba que eso no pasaba, pero sin embargo son signos. ¿Cuáles son esos signos físicos y psicológicos para alertar a los padres de familia? Ya, algo que tú dices, por decir, la enuresis. ¿Por qué tiene que ver los genitales? Porque cuando ya hay roces genitales, que es un juego que muchas veces es incómodo para los niños y las niñas, pero ellos no lo traducen, porque regularmente el acosador o el abusador es diferente a la violencia. Cuando ya hay penetración, hay agresión, es mucho más evidente, pero el abuso o el acoso sexual se genera con frotaciones, con toques, y lo que ocurre es que cuando ese juego no quiere, como cualquier niño o niña que no quiere jugar, cuando llega el acosador a casa, que puede ser el tío, el padrastro, quien sea, regularmente tú vas a ver que esa personita, si está comiendo, le cambia la cara y ya no quiere, o se le va el apetito. ¿Sí? Y justo ocurre, y pasa por decirte cuando va a la escuela, si en la escuela está ocurriendo o en el expreso está ocurriendo, el niño ya no quiere ir a clase. ¿Sí? O sea, no quiere. Se aísla, se deprime, llora. El tema de enfermarse con más frecuencia para no ir a hacer una actividad. Si tienen que ir a visitar a un tío, una tía o la abuelita y él ya no quiere, Algo simplemente, pasa. claro, no nos alarmemos, pero sí alertémonos, que es diferente. Claro. Estar alerta implica, a ver, algo está pasando, o no les gusta cómo juegan, ¿sí? O el tipo de juego que están teniendo con los primos no es el correcto, o hay adultos que son depredadores sexuales y están alrededor dando vueltas. ¿Se pueden hacer quizás más hiperactivos porque dicen que solo se deprimen y se aíslan? No, también hay chicos que se vuelven agresivos, se vuelven agresivos porque tienen comprimida esa emoción de frustración y al no tener un entorno confiable, y ya cuando van creciendo, es diferente cuando pasa de 0 a 3 años, de 3 a 6, 7 años y de 7 a 15 años. Es diferente la forma de comportamiento. El detalle de que el niño llegue a creer que su entorno familiar ya no lo protege, lo invalida, y regularmente son niños que se retraen o quieren pasar más tiempo fuera del entorno familiar. ¿Sí? Eso, por ejemplo, eso le iba a preguntar. Por ejemplo, antes que venga Isaacito, que tiene una pregunta, por ejemplo, uno quiero ir allá, no quiero ir a la casa allá, no, y tienen una cara de terror, entonces algo está pasando. Claro. Pero, y esos que son todo lo contrario, que es, no, es que yo quiero ir a mi abuelita, es que yo quiero estar allá, yo quiero ir donde mi tío, y que venga y que venga el este, y que venga el otro. Claro. Eso también... También puede ser, porque, ejemplo, Los amenazan. tuvo un caso, no, el PlayStation o los juegos que les gustan. A cambio del juego se produce el acoso o el abuso, ¿sí? Y hay ese intercambio. Entonces llegan a ser placenteros en ese momento. Por eso las personas abusadas sexualmente, no las violadas, las abusadas sexualmente, llegan a sentir tanta culpa porque en el juego de querer ir con el tío querido, que es el que los abusa, o el papá o el padrastro o el abuelo, esta persona que es la abusadora les da a cambio algo para gratificarlo y vuelve placentero el momento de abuso. Supuestamente. Claro, entonces él le da el juguete y cada vez que te dan juguete y traes regalos, es que me da fulanito. El niño y la niña no son culpables ni responsables del abuso, sino el monstruo o depredador sexual que existe en la familia, pero nosotros casi nunca le creemos al niño. Entonces ese es un error histórico. Eso, clave. Y regularmente el acosador es líder y es el que tiene como la voz cantante. El poder. ¿Sí? Claro. Tiene un rol de Dominio. poder, claro, tiene un rol de poder que al no ser desnudado, la familia niega eso. Se genera la negación y hay una victimización secundaria por parte de la propia familia. Aparte de estar habiendo acoso o abuso sexual, la familia lo invalida porque quieren callar esa vergüenza social que están teniendo. Esa es otra, claro. Porque es que ¿quién te va a salir a decir, es que mi padre
violó a Claro. mis hermanas, o es que no, Nadie. la vendetta social y prefieren a la víctima aislarla y revictimizarla. Y es peor. Isaac. Una Cecito. consulta, amigo. Buenos días chicos. Buenos días, Hola. Doc. Buenos días. Si bien es cierto, el abuso sexual es una conducta destructiva que continúa dentro de la sociedad y que destruye prácticamente la vida de los menores quienes sufren de este tipo de acciones. Pero se suele ver que dentro de las familias hay niños que aparentemente no pasa absolutamente nada. ¿Cómo un padre puede abordar sin que el niño se sienta, pero ¿qué me estás preguntando, papá? Porque a veces existen esos tabúes, que no se suele topar este tipo de temas porque no saben cómo abordarlo. Nito, por si acaso ha pasado esto, o no sé, ¿cómo sería la acción correcta para poder llegar a ese punto si es que llegas a ser el caso? Ya, hay dos caminos. O solamente para tener La precaución. prevención. Hay dos caminos, la prevención. claro. Para prevenir, primero tú tienes que confiar en tu hijo y darle a él la impresión de que no hay nadie a quien le creas más que él. Esto le va a dar un poder. ¿Por qué? Porque cuando tú dices, mi hermano es mi sangre, yo amo a mi hermano y si algo le pasa a mi hermano, y el hermano es el abusador del hijo o de la hija, cuando el hijo vive la situación, la hija vive la situación, muchas veces por no hacer sentir mal al papá o a la mamá, calla porque es una alianza que hay. Esas alianzas invalidan al niño. Entonces, al niño o a la niña hay que darle su escenario de confianza. Y el tema sexual, el tema es que los juegos sexuales, todavía vivimos una sociedad vergonzante que permite que esto ocurra. Una buena educación sexual sin vergüenza, pero con mucha responsabilidad, evitaría el 50% de los abusos, porque ningún niño ni niña se dejaría tocar de nadie. Es impresionante, Gino, lo De que dices nadie. y es tan real. Pero ¿qué pasa cuando no le hemos dado a nuestros hijos ni la confianza, ni la apertura, no hemos hablado de temas sexuales? Es más, dentro del hogar se vuelve un tabú y es casi que un pecado. El niño crece sin conocimiento alguno. Llega el abusador, que puede estar dentro de su propia casa O o fuera. fuera de su casa, y lo abusa. Este niño se queda callada. Una de las características más impresionantes que hay es cuando tu niño se empieza a cortar. Tú tienes que darte cuenta por qué tu niño se corta. Y yo estaba leyendo, te digo porque cuando tratamos este tema en el otro programa lo tratábamos Sí, todos los días. discuting, Y es anorexia, impresionante. Exactamente, se arrancan el pelo. Así Pero es. Gino, una vez que nosotros identificamos que nuestro niño está siendo abusado, explícame tú, psicológicamente, por qué hay madres que callan y prefieren callar sabiendo que el abusador está dentro de casa. ¿Qué puede hacer? Y lo hablo por tal vez algún adolescente que está viendo esto, que si sabes que tu madre está sabiendo lo que te está pasando y se queda callada, ¿qué debe de hacer ese chico? ¿Cómo afrontar esa situación cuando sabe que se le viene un bandaval encima? A Porque ver, es su familia. Primero rescatemos al adolescente. Si ya pasa que en la adolescencia es donde se produce el efecto. Exacto, Porque como toman conciencia. conciencia, claro, toma conciencia de que eso nunca estuvo bien y lo que intentan hacer al consumo de drogas o conductas de riesgo es anestesiar ese dolor que está por dentro porque no se alcanza. Por eso muchos chicos se suicidan en esa etapa Sí. porque es tan feo. La parte de la mamita a ver, rescatemos al adolescente. No eres culpable de haber jugado. Así es. El monstruo depredador es el responsable, tú no. Así es. Hazte responsable de lo que vas a vivir luego de eso, porque acepta que pasó, pero que tú no tuviste voluntad para jugar ese juego como el otro lo quería. Tú estabas jugando el juego de divertirte con una persona que le brindabas afecto. Muchos chicos anestesian su amor porque creen que no tienen que amar al abusador, porque muchas veces es una persona a quien aman mucho, pero que abusó, por eso se llama abuso, porque cuando tú le brindas la confianza a alguien, Ahí se aprovecha. ese alguien transgrede esa confianza y círculo de ese amor. confianza. Claro, doctor, y justamente yo le quiero contar algo ahí. Yo lo hablábamos ayer con José Luis en la radio y decíamos que hay que ser tan cuidadosos también con lo que se le dice a nuestros hijos en el momento de la prevención. ¿Por qué? Porque a veces decimos palabras que no son correctas y los chicos también se lo creen y les generamos miedo. Por ejemplo, como usted dice, es alguien que quiere, es alguien que le da regalos, que los hace sentir bien, que en esos 2 minutos hasta llegar al momento macabro, ¿verdad? Se convierte en su mejor amigo, en Así su es. mejor aliado. Entonces, uno le dice, si a ti te hacen algo, si alguien te toca tus partes íntimas, si alguien abusa de ti, tú me avisas porque yo lo mato. ¿Sí o no? Claro. Porque nadie puede hacerte daño. Y eso va a hacer que el niño jamás Peor. lo diga. Porque a ese tío, a ese padrastro, a ese vecino, lo ama tanto que no quiere que su mamá o su papá le hagan daño. Entonces, Dos ¿ellos qué veces. hacen? Callar. Es que ahí 2 veces lo blindas porque
no quiere que te conviertas en asesina. Correcto. ¿Sí? O sea, va a perder a la persona que ama, que lo está abusando, y a la persona que ama, que quiere protegerle al abusador. Entonces, el miedo es el que hace que la gente quiera blindar. Entonces, las formas de prevención no son así. Exacto. Las formas de prevención son, si vas a bañar a tu hijo o hija, no uses tus manos, usa las manitas de él para que sepa que son sus manos las que le tocan, Claro. no las Póngale tuyas, jabón. que nadie puede tocar sin su consentimiento su cuerpo. Algo tan elemental como eso, pero nosotros creemos, no, es que yo te baño por tiempo, cosas tan simples. La otra que no terminaba de responder, la mamá, por el miedo, se blinda y crea un proceso de negación permanente. Y ahí el niño o la niña se quedan sin mamá. No crean que su mamá no los quiere, sino que ella está en tanto en shock. Tanto es así que yo tengo procesos largos. Una chica de 25 años le confesó a la mamá que fue abusada a los 11 años. Es que te queda... Y lo primero que dice la mamá, que es un error, y esto para todos los que en algún momento se enteren, porque se van a enterar que sus hijos han sido abusados, es ¿por qué a mí? Y no fue a ellos, fue a sus hijos. Así es. Entonces, eso, el por qué a mí, también invalida a la víctima, porque cree que aparte que con su juego le ha hecho daño también a mamá, porque se pone en posición de víctima. Claro. Claro, entonces algo tan sencillo que hay que entender. La solución en esos casos es busque ayuda profesional inmediatamente. No se quede pretendan callado. resolverlo solo. Mira que está AINES, que ayuda en la parte jurídica, la acompaña, tenemos la unidad de salud emocional, pero no intenten resolverlos por ustedes mismos, porque si tienen un agresor en la familia, no se conviertan ustedes en agresores porque terminan dejando indefenso al niño o al adolescente, porque la familia va a sufrir un terremoto. Frente a un monstruo o un abusador, nuestras familias tienen que sincerarse, y en el Ecuador tenemos un alto índice de depredadores sexuales dentro de casa, producto de una mala educación sexual y de mucha vergüenza y miedo. Y aléjese, ¿no? Sí, y hay que saber manejar la distancia, así sea el ser humano que les ha dado todo, porque por gratitud a veces tenemos un abusador en casa, porque así funciona esto del abuso. ¿Sí? Les da la casa, les da esto y termina abusando. Entonces, tú crees, me va a botar de la casa, entonces quedémonos callados, ya, lo hizo el error. Y esa parte, Terrible. de la parte Claro, no punitiva, justificarlo. mantiene, es que es complicado, porque imagínate que la persona que te dio el trabajo termina abusando de tu familia, termina abusando de uno de tus hijos, de todos tus hijos e hijas, y ahí te encuentras en una paradoja. Por eso muchas mujeres pierden el sentido de la realidad y niegan todo y no escuchan. Y muchos chicos se matan, muchas chicas se suicidan porque creen que sus madres no los quieren. No es que no los quiere, sino que el miedo hizo efecto en ella, y hay más miedo que amor propio, no es amor hacia ustedes. Pues sí, Gino, buenos días, Gino, buenos días, amigos Buenos días, televidentes, buenos días, chicos. Justamente como usted lo dice, es más complicado y se torna más difícil cuando está dentro de la familia el abusador. Y es ahí cuando yo le quiero preguntar cómo mantener la paz familiar, que yo creo que es lo que todos necesitamos en algún momento. Si el abusador está dentro de casa y no necesariamente es la autoridad o la cabeza de la familia, ¿cómo debe actuar la cabeza de familia en torno al abusador y en torno al abusado, al infante? Porque si bien es cierto, todos los integrantes de la familia son importantes, y quizás hasta el infante y la familia, la cabeza de la familia quiere y le tienen cariño al abusador, porque suele pasar. ¿Cómo se llega a tener esa paz familiar que todos los integrantes de la familia necesitan? Pero otro sí, regularmente el abusador se hace querer, porque es una persona afable. Les digo, es una persona que se hace querer. El tema es que en un evento como esto, sabemos que no va a terminar bien, porque esas familias, para que hayan llegado a ese nivel, es porque han sido consentidores. Y el que termina perdiendo es a quien tenemos que proteger. La ley, que yo no soy abogado, sino psicólogo, pero la naturaleza nos dice a quién hay que proteger. ¿Al niño, niña o al viejo? ¿A quién? A los niños. A los niños. Naturalmente el cerebro está diseñado para que si vemos que alguien agrede a un niño, saltemos a un niño o una niña, o sea, al infante. Naturalmente el diseño es así, pero socialmente nosotros no hacemos eso, sino que al que estamos encaminados a defender, lo que sería al menor, lo dejamos indefenso por proteger al proveedor, porque regularmente el abusador tiene un rol de poder dentro del escenario. Casi no se da, en cambio los abusadores externos o los violadores es diferente, pero el abusador casi siempre tiene un rol de poder dentro de la familia y es una persona
querida y estimada. Mi querido Gino, muchísimas gracias, de verdad, Gracias, que estás Gino. acá y te invitaríamos toda la Sí, vida, porque excelente. todos estos temas son muy interesantes, lo que podría pasar en tu Aparte casa. Pero, que, para sí. terminar solamente, que existe la ayuda gratuita, así que a la mamita, al papá, al familiar que sabe que está pasando por un momento delicado, existe ya ayuda gratuita aquí en el Hospital Bicentenario para que vaya, se acerque y pueda restablecer y reestructurar su familia de manera física y emocional, que es lo más importante. Rosita.